qué hermoso es alabar a Dios, qué hermoso es adorarlo. Yo no sé cuántos venían quizá o cuántas venían cargadas de estrés, de ansiedad, pero cuando uno entra a la presencia de Dios, cuando uno empieza a alabar a Dios, créame que en ese momento las cargas se van, ¿verdad? Yo no sé cómo vendría usted, pero lo que sí le puedo decir y asegurar es que ahorita hay paz en su corazón. ¿Sí o no? Levante su mano si esto es verdad. Si no, ahorita oramos, ¿verdad? Gloria a Dios. Qué bueno por quienes tenemos paz. A pesar de las circunstancias, dice este canto tan hermoso, dulce refugio en la tormenta. Y a veces son tormentas terribles, ¿no? Terribles a las que se enfrenta uno. Pero cuando tú estás en la presencia de Dios, esas tormentas pues no te van a afectar, no te van a dañar. Dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré, ¿verdad? Él me libra del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas me cubre y bajo sus alas estaré seguro. Sí. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas. Y hoy queremos hablar acerca del pan de vida. ¿Sí? ¿A cuánto le gusta el pan? ¿Verdad? Somos medios paneros, ¿verdad? Pero hay un pan que es para vida eterna. Vamos a leer la escritura en el Evangelio de San Juan. ¿Qué tal si nos ponemos de pie, por favor? Vamos a leer esta escritura. Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 35 en adelante. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Si usted se da cuenta, en estos dos últimos versículos, versículo 39 y el 40, Él repite: yo le resucitaré en el día postrero. ¿Sí? En el versículo 39 dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Versículo 40 vuelve a repetir prácticamente las mismas palabras. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Tome asiento, por favor. Jesucristo es el pan de vida eterna. Él es nuestro alimento, Él es nuestra fortaleza. Mire, vamos a explicarlo de alguna manera. Jesucristo es el verbo de Dios, es el verbo. O sea, ¿qué es un verbo? Un verbo es una palabra, ¿verdad que sí? Un verbo es una palabra. Vamos a conjugar un verbo. El verbo ser. Yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, vosotros sois. Es el verbo ser, ¿verdad? Cuando Moisés andaba en el exilio, que salió de Egipto, y antes de que empezara a guiar al pueblo de Israel a la tierra prometida, de pronto vio que había un matorral, que era una zarza, y estaba ardiendo esa zarza. Pero dice que la zarza no se consumía. Había un fuego que estaba en ese matorral, pero no se quemaba.
solamente se veía la lumbre que estaba ahí. Y entonces Dios le empieza a hablar. Y Dios le empieza a decir que quería que guiara al pueblo de Israel hasta la tierra prometida, porque estaban sufriendo mucho oprobio, mucha esclavitud en Egipto. Entonces, cuando Moisés le pregunta el nombre a Dios, le dice: yo soy el que soy. Así le dijo: ¿cómo te llamas? Para que yo le diga a los hebreos, a tu pueblo, que yo le diga ¿cómo te llamas? Dice: yo soy el que soy. Por eso Jesús es el verbo. Jesús es la palabra de Dios. Amén. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 3 personas en un solo Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ok. Entonces, si Dios es un ser tripartito, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Padre es la autoridad máxima. Jesús es igual al Padre porque es su propia palabra. Mire, cuando una persona, cuando un hombre es cabal en su palabra, ¿qué quiere decir cabal? Que es íntegro, que no le falta nada. Una persona que es mentirosa va a decir una cosa y va a hacer otra. No va a coincidir lo que hace con lo que dice, ¿de acuerdo? Pero una persona que es íntegra va a ser honesto en lo que dice, en lo que promete y en lo que cumple. Así Dios habla su palabra. Él engendra su propia palabra dentro de su ser y la saca, y con el poder de su palabra crea todo el universo, los cielos, la tierra, las galaxias, al ser humano. Todo cuanto existe es creado por la palabra de Dios. Ahora, un día el hombre pecó en el jardín del Edén, en el huerto del Edén pecó. Y entonces al pecar, la humanidad queda destituida de la gloria de Dios, queda relegada de la gloria de Dios, ya no tenía acceso. Entonces era necesario un Salvador. Entonces Dios en Génesis capítulo 3 versículo 15, cuando le habla a la serpiente, que la serpiente era Satanás, o sea, Satanás poseyó a la serpiente para que engañara a Eva. Entonces cuando Dios habla, el Padre habla a la serpiente, le dice: yo pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí Dios le estaba hablando una profecía al enemigo, a Satanás, y le estaba diciendo: yo te voy a enviar a través de la simiente de la mujer, a través del vientre virginal de una mujer, te voy a enviar a mi hijo para que entonces él te hiera en la cabeza. Y aunque tú lo vas a herir, el calcañar viene siendo el tobillo, ¿verdad? Arriba del talón, arriba del talón. Entonces, una serpiente, ¿dónde muerde? En los talones, muerde en los pies. Entonces, ¿esto qué significa? Que Jesucristo iba a ser ¿qué? Crucificado. Pero como Jesús es la palabra de Dios, entonces no puede morir. Murió físicamente el cuerpo de Jesús, ¿sí? Murió físicamente, pero resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Amén. ¿Usted cree eso? Lo dicen las Escrituras. Gloria a Dios. Entonces, cuando Jesús nace en Belén a través de una virgen, a través de María, por obra y gracia del Espíritu Santo, nace de un vientre virginal. Eso es un gran milagro. Eso es un gran milagro. Entonces, crece como un niño, pero cuando llega a la edad de 30 años, comienza a predicar el evangelio y se dedica, aunque era el hijo del carpintero, de José, pero empieza a predicar el evangelio y empieza a proclamar las buenas nuevas del evangelio y le empieza a decir a los hombres: arrepiéntanse, arrepiéntanse, porque el reino de Dios ha llegado, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces él empieza a hablar de ¿qué? De arrepentimiento. Entonces a los hombres no les gustó eso y lo crucificaron, pero era la palabra la que estaba hablando. Ahora bien, esa palabra sigue viva.
porque resucitó al tercer día. Y ahora, cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, esa palabra, cuando tú dices, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, perdóname, ¿verdad? Ahora te pido que entres en mi corazón, que tú seas el dueño de mi vida. Entonces Jesús realmente viene a entrar a tu corazón. Esto es real. Por eso sientes paz. Porque entonces tu espíritu empieza a volver a la vida. ¿Me explico? Tu espíritu empieza a revivir, a despertar. Tu espíritu despierta. Y entonces ya puedes discernir las cosas espirituales. Amén. Ahora bien, Jesucristo dice aquí, en Juan capítulo 6, versículo 35, dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Muchas veces a la gente se le habla de Jesús, pero dice, no, pero eso no lo creo, eso es fábula, eso fue en el pasado, esos son cuentos de niños. Pero cuando tú te haces como un niño, cuando empiezas a creer como una niña, como un niño, tú empiezas a creer esta palabra, la crees, Jesús se hace real. Amén. Jesús no es una religión. Jesús no es una filosofía. Jesús no es un iluminado, no es un ser iluminado por ahí que de pronto apareció, ¿verdad?, en la oscuridad. No, Jesús es Dios, es el Hijo de Dios. Amén. Él necesitó de un vientre virginal para nacer biológicamente, ¿me explico? Para nacer para hacerse carne y hueso. Pero él ya, el Padre ya lo había engendrado desde la eternidad, ¿sí? Desde antes de que existiera el tiempo. El tiempo es limitado, mis queridos. Mire, el tiempo un día se va a acabar. Dice la Escritura que va a dejar de ser, que los cielos y la tierra van a ser enrollados como un rollo, así se va a terminar todo, y entonces vendrá el juicio. Pero ahora, cuando nosotros somos hijos de Dios, tenemos la gran bendición de, como hijos de Dios, vamos a la eternidad con Cristo Jesús, y ahí veremos a nuestros seres queridos, aquellos que ya han partido, que se nos han adelantado. Ahí los veremos, ahí los abrazaremos, ahí estaremos con ellos, pero sobre todo estaremos con el Padre Celestial, con Jesucristo y con el Espíritu Santo. Amén. ¿No sería bueno darle un aplauso a Dios por esto? ¿No cree que esto merece realmente un aplauso? Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, entonces, mire, ahora, cuando oyes la palabra de Dios, nutre tu espíritu. Por eso dice Jesús, yo soy el pan de vida eterna. El que en mí cree no tendrá hambre. ¿Sí? Hay gente que anda hambrienta, aunque haya comido el manjar más exquisito, aunque se haya hartado. De hecho, hay gente que come compulsivamente. Hay ¿cómo dicen? Tragones compulsivos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen una desesperación, tienen un estrés, y empiezan a comer y a comer y a comer y no se sacian, ¿verdad? Es como los compradores compulsivos hay quienes compran compulsivamente porque quieren desahogar, más bien porque quieren llenar un vacío, porque les hace falta al Señor Jesús en su corazón. Pero cuando tienes a Cristo en tu corazón, tú tienes paz. No te digo que no vas a pasar por luchas, no te digo que no vas a pasar por pruebas. Claro que sí, claro. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús ya venció al mundo. Cuando tú estás en Cristo, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Amén, qué promesa tan hermosa. Esto no lo dice un pastor, lo dice Jesucristo, lo dice Dios, lo dice la Biblia. Y cuando tú lo crees, por eso Jesús dice que bienaventurados los que son como niños, porque ellos van a heredar. Y tenemos que recuperar esa inocencia que hemos perdido, ¿sí? Porque el mundo te dice otras cosas. El mundo te dice piensa mal y acertarás, ¿sí?
Entonces te dice otras cosas, te dice otra filosofía. Pero cuando tú empiezas a limpiar tu mente de todas esas ataduras de oscuridad, de suciedad, de inmundicia, entonces tú empiezas a tener claridad en tu vista, claridad en tus ojos. Por eso, mis queridos hermanos, hay gente que aunque esté ciega físicamente, pero cuando tiene a Cristo en su corazón, ve más claro que mucha gente que tiene una vista 20/20 en lo natural, pero que no puede percibir el mundo espiritual. El mundo espiritual es más real de lo que usted y yo nos imaginamos. Amén. Entonces, cuando Jesús dice que Él es el pan de vida, ¿qué es lo que yo necesito? Alimentarme de su palabra. Alimentarme, ¿cómo es? Quiere decir leer la Biblia. Cuando yo leo la Biblia y cuando la leo en el Espíritu, yo voy a llenar mi espíritu también. Mi espíritu se va a llenar y se va a fortalecer. Entonces, cuando te dan una noticia terrible, ¿sí? Entonces tú, no te digo que no te cimbras, porque eres carne, pero también te fortaleces. Estás fortalecido, no te tumba, ¿sí? ¿Por qué? Porque el poder de la palabra es eterno, es una palabra eterna. Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces, ¿qué sucede cuando yo tengo un problema muy difícil, que no hay solución para esto? Entonces yo voy a confiar en su palabra, yo voy a meditar en su palabra. Si yo medito en su palabra, no le voy a dar lugar al diablo. El diablo va a venir a atacarte con pensamientos. Mira, el diablo no lo puedes ver, es un espíritu, es como aire, ¿sí? Entonces él viene y te empieza a escupir todo el vómito del infierno, diciendo, no sirves, no puedes, mira qué fea estás, nadie te quiere, no vales nada, mejor mátate, quítate la vida. Todo eso es vómito del infierno. ¿Me explico? Todo eso es suciedad. Eso no viene de Dios, eso es del enemigo. ¿Qué tenemos que hacer? Meditar en la palabra y hablar la palabra. Cuando yo medito la palabra, cuando yo hablo la palabra, entonces empiezo yo a defenderme de los ataques del enemigo. El diablo desde que cayó, porque es un ángel caído, desde ese momento empezó a odiar todo lo que Dios había hecho. Eso nos incluye a nosotros. Pero ahora tenemos a alguien que es más poderoso. Jesucristo es el león de la tribu de Judá. Él es nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza. Por eso nos tenemos que refugiar en Él. Por eso decía este canto, dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. ¿Sí? Porque en Él podemos tener paz, en Él podemos tener gozo, en Él podemos tener cosas que la gente no se imagina. Dice, pero tú ¿cómo puedes estar así? Mira nomás, pero ¿cómo puedes estar así? Sin embargo, esto no es cosa de lógica ni de análisis, esto es cosa de fe, y la fe está en el corazón. Con el corazón, dice la Escritura, se cree que para justicia, y con la boca se confiesa ¿para qué? Dígalo fuerte, fuerte, grítelo. Para salvación. ¿Salvación de qué? Salvación de la situación que estoy viviendo. Salvación en contra de la depresión, de la tristeza, de la ansiedad, de la angustia, del miedo, de la pobreza, de la escasez, de la enfermedad, de la muerte, de muchas cosas. Él es nuestra salvación. Jesucristo es nuestro Salvador. Pero también Jesucristo tiene que ser nuestro Señor. ¿Y qué significa que sea nuestro Señor? Significa que Él debe ser el dueño de nuestra vida. Cuando Jesús es el dueño de nuestra vida, entonces ya nosotros no vamos a tener ningún otro dueño. ¿Me explico? Porque mira, yo puedo ser el dueño de mí mismo. Yo puedo decir, a ver, yo voy a vivir la vida a mi manera, como dijo la canción, ¿verdad? Que si me equivoqué y que si la regué y no sé qué tanto, pero eso sí a mi manera, como que muy orgulloso, ¿verdad? Pero eso es a mi manera y yo no funciono así. Cuando yo hice las cosas a mi manera, solamente hice puros nudos y no hice nada.
Entonces tengo que hacerlo de la manera de Dios. Y de la manera de Dios es la manera correcta de hacer las cosas. Por eso dice el libro de Josué, capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que en él meditarás de día y de noche, para que hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces, dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¿Quién contra ti? Nadie, nadie contra ti. Amén. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Meditar en la palabra. Meditar, ¿sí? Estar como, perdona la expresión, rumiando la palabra, ¿sí? Masticando y masticando y masticando la palabra. ¿Hasta que qué? Hasta que esa palabra penetra en mi ser. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Jesús es el pan de vida eterna. Cuando dice la oración del Padre nuestro: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como es en el cielo, así en la tierra, ¿verdad? Danos hoy el pan de cada día. Normalmente pensamos en la comida, pero hoy te quiero decir, no solamente es la comida física, es la comida espiritual. Danos la palabra, danos tu palabra, porque tu palabra nos sustenta. Por ejemplo, si yo estoy triste, que hay una palabra en la Biblia que me dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Sí? Lo dice en Filipenses capítulo 4, con esto voy a terminar ya. En Filipenses, gloria a Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4, dice: por nada estéis afanosos, versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice que no estemos afanados, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de ¿quién? De Dios, con toda oración y ruego, ¿verdad? Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto es lo que tienes que pensar, no en lo que te está angustiando, no en lo que te está estresando, no en lo que te está oprimiendo. Cuando tú comes el pan de vida eterna, alimentas tu espíritu, y una persona que tiene alimentado su espíritu tendrá una vida amplia, una vida poderosa, una vida más que vencedora. Amén. Ok, yo quiero que hoy te pongas de pie. Terminamos aquí este mensaje. Yo quiero que tú hagas un compromiso de comer este pan. ¿Cuántos quieren comer este pan? ¿Alguien quiere comer este pan? Sí, amén. Gloria a Dios. Di gloria a Dios. Ahora grita: gloria a Dios. Como que sí lo crees. Gloria a Dios. Aleluya. ¿En qué nos sirve esto? Cuando tú dices gloria a Dios, tu espíritu dice: ¿qué? Así, ¿qué estoy haciendo? De pronto, me estoy sintonizando con Dios. Amén. Mira, cuando hemos pasado por el valle de sombra de muerte, dice: no temeremos, porque el Señor está con nosotros. Su vara y su cayado nos infunde aliento. Cierra tus ojos, levanta tus manos, respira profundo, suelta el aire y ahora dile: Señor Jesucristo. Ahora dilo fuerte: Señor Jesucristo, el día de hoy hago un pacto contigo de comer tu palabra mañana, tarde y noche, así como yo como 3 veces al día. Hoy quiero comer tu palabra, alimentar mi espíritu, fortalecer mi corazón,
ante las circunstancias que estoy viviendo. Hoy echo fuera de mi vida toda tristeza, toda ansiedad, toda angustia, toda desesperación, toda opresión, toda escasez, toda pobreza, toda enfermedad, todo síntoma que me está diciendo que no estoy bien. No voy a escuchar esas voces. Escucharé la voz del buen pastor que me dice que soy sano por la llaga de Cristo. La voz del buen pastor, la voz de la palabra de Dios que me está diciendo que Dios suple mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria, que estoy sano por la llaga de Cristo, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarda mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Hoy recibo tu paz, hoy recibo tu gozo, hoy recibo tu amor, hoy recibo tu templanza, hoy recibo tu mansedumbre y tu dominio propio. Solamente tú, Señor, fortaleces mi alma, mi espíritu, mi corazón. Por eso yo te agradezco, te doy la gloria, te doy la honra y te serviré todos los días de mi vida. Hablaré de tu amor, hablaré de tus bendiciones, leeré la Biblia, escucharé la voz del buen pastor y no la voz del extraño. Mis ojos mirarán lo recto. Gracias, Señor, porque hablaré palabras de vida y no de muerte. Renuncio a la muerte, renuncio a quererme morir de depresión, de tristeza. Hoy digo que viviré y no moriré, y contaré las obras del Señor en el nombre de Jesús. Amén. Si usted lo cree, dele un aplauso al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Quiero orar por las personas que están en internet porque son las primeras que despedimos y después nos quedamos aquí con las personas que están en el servicio presencial. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por las personas que están a través de internet. Padre, hoy declaramos que la sangre del Cordero de Dios tiene poder. Hoy bendecimos, Padre, a cada persona que está viéndonos y Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, sea reprendido a toda enfermedad, toda dolencia, todo malestar, todo síntoma de coronavirus, sea cancelado en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Por el poder de la sangre del Cordero de Dios, reprendemos todo demonio que se mueve a través de enfermedades, a través de contagios. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos las llagas de Cristo, reprendo todo quiste. Todo tumor se cancela en el nombre de Jesús de Nazaret. Quistes que están en los senos, declaro que desaparecen en el nombre de Jesús de Nazaret. Quistes que están en la matriz, desaparecen, se desarraigan en el nombre de Cristo Jesús. Padre, toda enfermedad, toda fiebre se disminuye y desaparece en el nombre de Jesús de Nazaret. Problemas de reumatismo desaparecen ahora mismo por las llagas de Cristo, por las llagas del Cordero de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amigos de internet, los esperamos el domingo a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Amén.